Pero ahora, Delvi, nos metemos con la actualidad política porque hay muchas noticias en ese sentido. Totalmente, ayer hubo mucha expectativa porque hubo una reunión, digamos, por la tarde entre los ministros de Salud de Nación, Ginés González García, con el ministro de la provincia, Daniel Goyan, y el de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y se esperaban, digamos, tal vez mayor profundidad en los anuncios que al final se hicieron, digamos, no hubo grandes novedades, pero sí coincidieron en la importancia de intensificar los controles en el transporte. Yo, por ejemplo, acá tengo el dato de que fue mencionado, digamos, por los ministros, de que, por ejemplo, aumentó un 138%, un montón, la cantidad de personas que viajan en transporte público desde el primer fin de semana de la cuarentena hasta el día de hoy. Digamos, esto muestra el riesgo, digamos, y la gravedad, y más teniendo en cuenta que ya estamos en el momento más complicado desde que la pandemia, digamos, llegó a nuestro país. Y bueno, en ese sentido sí fueron muy, muy claros. Ginés dijo categóricamente que hay que ajustar el tema del transporte, que no le gusta para nada lo que se está viendo. Y, y bueno, en otro sentido no hubo grandes avances. En un momento se dijo que se van a empezar a publicar en conjunto las cifras, digamos, tanto de lo que es el conurbano bonaerense como de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, se considera que tal vez puede haber cierta tensión o comparación que no favorece. Después medio que esa idea se descartó y todavía no se llegó, digamos, a un acuerdo sobre eso, pero eso es algo más, una formalidad, digamos. Lo importante es que el nivel de preocupación, digamos, está creciendo. Los números de la pandemia son bastante preocupantes. Por ejemplo, ayer se confirmó un nuevo foco en un barrio popular que se encuentra en el municipio de Loma de Zamora, que se llama La Cava. Concentró, por ejemplo, 33 casos solamente en 3 manzanas, digamos. Claro. Así que bueno, claramente es una situación bastante compleja y bueno, habrá que ver, digamos, cómo sigue, pero está claro que la cuarentena no se puede flexibilizar mucho más de la que ya está. Incluso se está hablando de cierto retroceso y el mismo viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Creplac, dijo que están muy preocupados porque si la tendencia, digamos, se mantiene, es probable que entre 35 y 45 días a partir de hoy el sistema llegue, digamos, al momento de estrés, cuando digamos, se alcance el nivel máximo de atención. Claro. No es, por supuesto, difundir el miedo o digamos, tratar de atemorizar, sino también generar cierta conciencia en la población Sí, claro. de que no se pueden, digamos, la nueva normalidad es esta, no hay mucha más alternativa. Claro, y digo, me parece importante pensar en eso porque vemos en los últimos días, y bueno, lo vamos a charlar ahora con Agus en este caso en particular, Uh-huh. pero vemos en los últimos días como que la gente ya se empieza a relajar, hay como un Uh-huh. cansancio generalizado. Hay también un fogoneo político, digo, de intensificar el cansancio y que hay que salir de la cuarentena, más que por Sin una duda. cuestión económica, que es una discusión válida y que es una realidad a la que Uh-huh. también hay que prestarle mucha atención y ver la manera de poder, digamos, evitar que sea también un desastre en ese sentido. Pero hay mucho fogoneo desde sectores políticos, me parece, digo, esto es una opinión personal, en pensar en esta idea, ¿no?, de que ya está la cuarentena, salgamos porque ya no aguantamos más. Y es problemático por esto que nos está contando Delvi, ¿no? Digo, las cifras preocupan a las autoridades, preocupan a los Uh-huh. especialistas y dan cuenta de un nivel de contagios que hay que tratar de que no se mantenga de esta manera y mucho menos que avance, ¿no?, que aumente. Sí, Luca, perdón que me meta, ¿no? Lo que decís no es solo una opinión. Yo justo ayer escuchaba una infectóloga que hablaba de que no volver político al virus, digamos, Claro. porque entiendo que la gente la está pasando mal económicamente y eso es lo que estaban hablando y eso sí, Uh-huh. pero ahora decir que el virus es un tema político es como que me parece un montón en el sentido de que la gente lo tome así como si fuese una guerra política cuando no pasa solo en Argentina, es algo internacional, hay que entender que es algo importante y que está pasando y que más allá de que nosotros podamos salir, si no tomamos los recaudos necesarios, nos vamos a contagiar todos, es algo importante, no tiene nada que ver con una cuestión de bandera política, eso es importante mencionarlo Uh-huh. y también lo dicen los infectólogos, no es solo una opinión nuestra, sino que
hay gente que respalda eso. Totalmente, totalmente. Yo lo decía, digo, para no generar polémica, por ahí agregué el de mi opinión, pero es cierto, es una realidad que todos los especialistas en el área dan cuenta de que es problemático. E incluso esto que nos adelantaba Delvi, ¿no? De la eventual publicación en conjunto de las cifras para evitar una comparación. Digo, ahí hay una cuestión de política muy importante de fondo, porque si no, no se entiende. O sea, nadie es culpable de que se contagie el virus más o menos en otro lado. Sí, hay medidas que entonces toman del Estado, obviamente, pero quiero decir, nadie va a decir yo tengo 3 menos contagiados que vos. Ningún intendente, ningún jefe de gobierno me parece que debería ponerse en esa posición. Sí, se nota mucho, digamos, la diferencia entre los políticos que tienen responsabilidades territoriales, como vemos Kicillof, Larreta, y aquellos que tal vez están en un lugar secundario, entonces es muy sencillo, digamos, salir a hablar y dar recomendaciones cuando no se está, digamos, en la primera línea. Pero sí, sin dudas hay muchos sectores que pareciera que están haciendo una competencia entre la ciudad y la provincia como si se tratara de primero que, digamos, tanto el nivel, digamos, de integración que existe entre el conurbano y la ciudad es importantísimo, así que no, digamos, no se puede separar del todo las cifras. Y por otro lado tampoco es una competencia, digamos, acá no se trata de quién tiene menos contagiados o quién tiene más, sino de cómo se generan, digamos, políticas integrales para combatir la pandemia. Y es importante no relajarnos porque incluso, bueno, lo habíamos mencionado al principio, provincias que tal vez parecía que tenían la situación controlada están en estado de alerta, por ejemplo Mendoza, Entre Ríos, Tucumán. Bueno, por ejemplo Mendoza había sido una de las que más había flexibilizado y ahora no ha vuelto atrás aún, pero sí está, digamos, en estado de alerta, como se suele decir. Y distinto es el caso de Chubut, que directamente sí va a retroceder porque hubo un caso, digamos, de 9 marineros que estuvieron circulando por Comodoro durante una semana y son asintomáticos. Entonces, digamos, y también tenemos el caso de Formosa, que tuvo buena parte del aislamiento sin casos y ahora de repente tiene más de 20. Entonces, digo, acá no podemos relajarnos, ni nosotros en el AMBA menos, pero creo que es algo que tiene que ser el mensaje que se baje. No hay que relajarse. Totalmente, gracias Delvi. Por favor.